Bienvenidos a una emisión más de Senado en el Eje. Hoy vamos a hablar de dos temas bastante polémicos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de la reforma a la salud y la reforma laboral, las cuales ya fueron presentadas ante el Congreso de la República. El pasado mes de febrero, el presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentaron ante el Congreso de la República la reforma a la salud, un proyecto bastante ambicioso para el gobierno del presidente, pero también bastante polémico por todos los puntos que se han referido acerca de los cambios, sobre todo en las EPS. El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó junto a la ministra de Salud la reforma a la salud de un proyecto bastante ambicioso pero también polémico, cuya finalidad es transformar el actual modelo de salud para que este sea un derecho universal en el país. Ante esto, la ministra Carolina Corcho cuenta cómo fue la construcción de esta reforma. Hasta llegar a este punto donde ya este proyecto de ley llega al gobierno, la comisión de seguimiento llega al gobierno y el gobierno, con la participación del gabinete muy aportante y constructiva, tuvimos conversaciones durante muchas horas, muchos días con el comité estratégico del gabinete, con la participación del ministro de Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Hacienda, DNP, el ministro del Interior. Tuvimos conversaciones durante mucho tiempo y el gobierno adiciona un capítulo que se llama Transición y Evolución del Sistema, que hace que esto sea más realista, porque tú no haces un cambio del sistema de salud de la noche para la mañana. Esto requiere un tiempo, para que esto pueda hacerse. Los sistemas de salud, de hecho, cuando se reforman, duran hasta 10 años para que terminen de implementarse las medidas. A veces pasa, por ejemplo, la ley 100 lleva 3 décadas y no ha terminado la transición. Todavía seguimos con problemas de liquidación de EPS. Entonces fue muy importante lo que aportó este grupo para la configuración de ese nuevo capítulo de transición y evolución, que creo que hace que sea una reforma muy sólida, que fue la que se presentó al Congreso. Asimismo, la ministra señala que este ha sido un trabajo arduo y muy responsable de parte de cada una de las personas que estuvieron construyendo este proyecto. Nosotros empezamos esto en el año 2012, que fue cuando presentamos la ley estatutaria, y de eso más de una década venimos trabajando y discutiendo y pensando, porque una reforma a la salud es muy compleja desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico, constitucional. Esto es una reforma integral, y concebir algo distinto para poder hacer un cambio que realmente resuelva los problemas que tenemos, construyendo sobre lo construido, recogiendo lo bueno pero cambiando lo que no funciona, que es lo que estamos haciendo, requiere mucha reflexión. Entonces creemos que lo que se presentó al Congreso de la República es un documento muy sólido. Quienes lo pueden leer pueden ver un trabajo de filigrana jurídica, de filigrana de técnica, de muchos temas muy complejos cada uno de ellos. Cada capítulo es un doctorado en salud pública, y el aporte que ya hizo el gobierno, el tema económico, el tema ya de la transición y evolución, hace que sea una reforma muy completa. Uno de los puntos que entra en el cambio de esta reforma son las EPS. Para Corcho, la mayoría de estas no cumplen con las funciones y terminan perjudicando a los pacientes. La mayoría de las EPS hoy no cumplen con los indicadores básicos desde el punto de vista financiero, de prestación de servicios ni jurídicos para continuar. Y eso no es por el gobierno de Gustavo Petro, eso viene hace muchísimo tiempo. Yo he escrito y he publicado textos de cómo se ha manejado eso en Colombia. Entonces se liquida una EPS, trasladan a otra, luego se liquida, luego trasladan. Es un tema que ya es insostenible. En este momento ya nosotros el próximo año ya tendremos 11.5 millones de colombianos que se encuentran en EPS que no cumplen, que deberían estar liquidadas hace muchísimos años. Ahora mismo tenemos aproximadamente 7 millones de colombianos que están en EPS que no cumplen. Cuando le dices a las EPS que funcionan,
vamos a trasladar esos pacientes, te dicen que no, porque viene el efecto dominó de si trasladas esos pacientes, porque además los ciudadanos que están en estas EPS que no funcionan son ciudadanos vulnerables, con mayor carga de enfermedad, entonces generan unos costos superiores en estas EPS, te dicen que no. Varios actores se han referido acerca de este proyecto de reforma a la salud. Los concejales en el municipio de Manizales no están de acuerdo en algunos de los puntos, los cuales creen que el gobierno debe mirar o debe cambiar. También el alcalde de Dos Quebradas dice que tiene sus puntos buenos como también puntos malos, en los cuales también tiene que primar la salud y el beneficio de los pacientes. Para el concejal de Manizales, Cristian Pérez, algunos puntos de la reforma a la salud propuestos por el presidente de la República y la ministra de Salud no van a resolver los múltiples problemas que tiene la salud en el país. Para él, esto es más una burocratización del sistema que termina por volverlo más corrupto. Bueno, esta reforma sin lugar a dudas se necesita, sin embargo, no todo lo que propone el presidente Gustavo Petro va a resolver los problemas de fondo de la salud. Una gran preocupación que me asalta es que se está planteando una burocratización excesiva del sistema, creando una cantidad de comités, de consejos consultivos, inclusive mayor burocracia a través de lo que llaman los CAPIRS, que son centros de atención primaria en salud, que sin lugar a dudas pueden ser un caldo de cultivo para la politiquería y la corrupción. Si nos hemos quejado de que los hospitales públicos y la salud sea politizado, esta reforma puede llevar a la profundización de ese fenómeno. Sin embargo, sí dice que esta nueva reforma lo que traerá es nuevo talento humano en salud, pues en Colombia existen más médicos que especialistas y esta es la razón por la que se demoran las citas con estos últimos. Ahora bien, dentro de lo bueno que plantea la reforma, la posibilidad de establecer una política para la formación de mayor talento humano en salud, más cuando vemos que de los médicos que hay en Colombia, el 70% o más son médicos generales y solamente el 30% o menos son especialistas, por eso se demoran tanto las citas con los especialistas. Hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas que tenemos que combatir y tenemos que denunciar para que la reforma a la salud tenga modificaciones en el curso del debate en el Congreso de la República. Algo que debe tener en cuenta el gobierno es que no todas las EPS son malas, existen unas que son muy buenas, sin embargo lo que se quiere hacer con esta nueva reforma es acabar con las EPS. Hay que ser claros en lo siguiente, según el proyecto de reforma a la salud que hoy presenta el presidente Petro, las EPS van a desaparecer. Básicamente se está planteando que las EPS, tal y como las conocemos hoy como aseguradoras, se pueden convertir en prestadores de servicios, es decir, se pueden convertir en clínicas para prestar servicios o pueden prestar otros servicios dentro del sistema, pero ya no dentro de la función que hasta ahora desempeñan como las EPS. Es decir, las EPS hoy, salvo que hayan modificaciones en el transcurso del debate, van a desaparecer del sistema de salud. La gran preocupación que se genera es que se está echando en un mismo costal a todas las EPS. Hay EPS muy malas, como Asmedsalud, pero hay EPS muy buenas y cumplidoras, como Sura, como la nueva EPS, entre otras que tienen buenos estándares de calidad y que los mismos ciudadanos muestran satisfacción en la prestación de servicio. El alcalde de Dos Quebradas también se pronunció acerca de la reforma a la salud. El mandatario señala que los que siempre se ven perjudicados son los pacientes que tienen que aguantar las malas administraciones de las EPS. Para él es importante que la reforma impacte de manera positiva a esas personas que son las que finalmente tienen que sufrir con estos malos procedimientos. La persona de a pie, como se dice, del que tiene que madrugar a conseguir una cita, luego a que después de que pase la cita, hacer otro madrugón a las 2 de la mañana para que le entreguen la medicina. No hay derecho, de verdad, no hay derecho. Entonces, qué bueno una reforma que de verdad impacte esta parte de la salud, que sea en beneficio del más necesitado, de esa madre cabeza de hogar, que está llena de hijos y que para sacar citas para sus hijos y para ella misma, pues es con mucha dificultad. Y qué decir también, por ejemplo, de la salud para el campesino o para ese joven campesino, para el adulto mayor o para esa mujer campesina que tiene que venirse a conseguir pasaje para buscar primero la cita, después de la cita volver a conseguir el pasaje para llegar al médico y luego
para poder conseguir los medicamentos, que le entreguen los medicamentos. Entonces, qué bueno una buena reforma aterrizada como debe ser los derechos de cada ciudadano. Algo que señala Ramos es que no todo es malo. Uno de los puntos buenos que tiene la reforma es la manera como se debe prevenir para que los pacientes puedan recurrir a los médicos o especialistas sin hacer perder el tiempo de aquellos que necesitan de la medicina. De poder llegar antes de, o sea, de buscar, como se dice, cómo vamos a llegarle a esa familia en X lugar, por ejemplo, pero a que esa salud no se vea, que esa persona, mejor dicho, no llegue al médico cuando ya está avanzada la enfermedad, sino la prevención. Es lo que más me gusta de todo lo que se explica aquí en la reforma. La prevención es de la única manera que podemos combatir todas estas enfermedades como se dice, por pequeña que sea como esa dolencia, pero si combatimos de esa manera desde el principio, en prevención, vamos a tener muy buenos logros. Asimismo, el mandatario de los dosqueradenses recalca que se debe mejorar el tema de la atención a los usuarios de las EPS, evitar que tengan que hacer filas eternas para buscar medicinas o citas con médicos y especialistas. No, realmente, como les dije anteriormente, es la prevención. La prevención realmente para mí como mandatario, y que sé la necesidad de toda la ciudadanía que tiene que madrugar a buscar una cita para ir al médico, y luego el tema de buscar también los profesionales, por ejemplo, cuando a usted lo mandan para un especialista, eso sí que se demora. A veces llaman a la persona a los 3, 4 meses cuando ya la persona falleció, tampoco hay derecho. Y reclamar la medicina también se volvió un problema gigante. Entonces, otro de los grandes problemas que tiene realmente la salud hoy por hoy es terceriar, por ejemplo, la entrega de los medicamentos, que tienen que madrugar 2 o 3 veces esa persona para que le entreguen esa medicina, y cuando ya realmente ya tiene la medicina, o se alivió o falleció la persona. Desde la academia en el Quindío señalan que este cambio se estaba pidiendo desde hace tiempo, sobre todo cambiar el tema de los recursos que manejan las EPS, pues consideran que se debe dar un planteamiento distinto. Bueno, la reforma es necesaria, eso desde la academia, la misma Academia Nacional de Medicina planteó la necesidad, y nosotros desde hace muchos años también hemos venido planteando la necesidad de que se haga una reforma, porque todo lo que se ha observado con el manejo de recursos requiere un planteamiento distinto. Es definitivamente entender que la salud no es un negocio, y por lo tanto sí se requiere una reforma que permita que los servicios de salud puedan lograr una mayor cobertura, en el sentido de disminuir todas las barreras, no simplemente decir que están asegurados afiliados, sino que eso se convierta en real atención y oportunidad en el servicio de salud. Asimismo, señala que los cambios deben ser verdaderos y para bien, pues se necesitan mayores proyectos donde se haga vigilancia a factores tan comunes como riesgos epidemiológicos. Que no se debe olvidar el fortalecimiento de los programas de control en salud pública, porque esto que hemos visto como la aparición de malaria en zona urbana, en el caso de Armenia, nos está diciendo la necesidad que tenemos de tener un sistema de vigilancia epidemiológica altamente fortalecido. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos para que todos estos diferentes aspectos que tiene la reforma de salud sean analizados y podamos tener una reforma que conserve aquello que está funcionando en la actualidad, pero que logre solucionar también las grandes barreras que tenemos, no solamente en la atención individual, sino también a las comunidades y la salud colectiva, que es la salud pública. El gremio de la salud ha dicho que se debe cambiar el manejo que tienen las EPS y su papel en la atención, como vienen prestando a los usuarios y pacientes. La Academia de Medicina está de acuerdo en que esa reforma permitiría
no es sobre todo eliminar el concepto que se tiene de EPS como unos guardianes de recursos de salud. Eso tiene que ser visto desde otra perspectiva y por esa razón es que desde hace muchos años todo el gremio médico y a través de sociedades científicas hemos venido hablando de la necesidad de modificar el papel que tienen las EPS. Entonces, definitivamente sí es un tema que es importante solucionar. Y el que exista, en este caso la ADRES tome esa función de distribuidor y pagador principal de todo lo que es el régimen subsidiado, es una solución que es posible. Eso hay que decirlo porque en los medios salen muchos expertos incluso, pero uno ve que en sistemas desarrollados la centralización de los recursos es posible. No va a ser fácil, pero es algo que podemos hacer, que debe de hacerse de manera planificada, pero es algo que va a permitir eliminar toda esa perversión que ha ocurrido con el manejo de recursos de salud. Sí, yo creo que llegamos a un acuerdo que es muy importante y es que haya un sistema de salud que sea público, pero también otro sistema de salud que sea privado. Y eso porque inicialmente en la reforma del presidente pues era solamente público, pero hemos construido todo un sistema desde hace 30 años que tiene ya tiene unas cosas importantes que le han brindado a los usuarios y por eso creemos que hay que aprovecharlas, esa experiencia, esa experticia, aprovecharla y por eso llegamos al acuerdo de que haya salud mixta y privada. Básicamente lo que va a haber es, la atención primaria va a ser el núcleo esencial. Entonces vamos a tener centros de atención primaria públicos que van a ser los hospitales nivel 1 que se van a convertir en centros de atención primaria, pero también van a ser unos centros de atención primaria que van a ser administrados y que son de las anteriormente llamadas EPS, que ahora las vamos a llamar gestoras de salud y vida, porque cambian las condiciones de esas EPS, ya no van a recibir los recursos van a ser giro directo a los hospitales y a las clínicas. Ya no van a tener integración vertical, es decir, que no van a contratar con sus mismas clínicas. Y además no van a tener posición dominante porque cuando se vayan a hacer las redes de clínicas y hospitales que van a atender los pacientes, pues la van a hacer conjuntamente con las secretarías de salud. Entonces ahí vamos a tener esa atención en un territorio definido y esa atención va a ser mucho más cercano a la gente, va a ser cerca a su casa, va a ir grupos extramurales a las casas para evaluar qué está pasando con la gente, si tienen antecedentes de enfermedades o no, para hacer predicciones y poder mejorar la salud de la gente y mantenerla sana, que es lo más importante. Si la persona se enferma, pues seguirá teniendo la atención en las clínicas u hospitales que haya establecido esa gestora o esa nueva EPS que se va a conformar ahora. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Senado en el Eje.